Buen día a todos. Qué gusto y qué orgullo estar acá finalizando el Digital Adweek Costa Rica 2021. La verdad es que me siento orgulloso, sobre todo pues más que ha terminado el evento o que estamos finalizando, es que tenemos a un grupo de reconocidos creativos y de reconocidos directores, tanto digitales en la parte creativa, tanto en sus agencias, equipos, localmente, en los países que están y en los países que también han sobresalido, porque no solo es localmente, sino que internacionalmente. Me siento muy orgulloso de contar pues acá con tres personas que ya les voy a comentar más detalles de ellos. Primero me gustaría pues hacer una introducción de cada uno, sobre todo pues porque son grandes profesionales los que les comentaba y son referentes en esta industria. Voy a comenzar primero presentando pues a Crisel Garzón. Crisel Garzón es de Colombia, trabaja en Sancho BBDO y tiene un cargo de Senior Strategic Planner. O sea, es una publicista reconocida colombiana con una especialización de más de 10 años. Y pues actualmente se ha desempeñado como el cargo que les mencionaba, como Strategic Planner en Sancho BBDO, y desde ahí maneja marcas como Terpel, Postobón, Colombiana, Candy Dry y otras pues diferentes que hoy no podríamos terminar si seguimos mencionándolas. Durante diferentes años pues se radicó en Bolivia y ha tenido diferentes oportunidades de trabajar llamémosles en otras empresas a nivel regional. Estuvo también como directora estratégica de cuentas para la agencia regional de Ariadna. Y bueno, yo creo que la verdad, Crisel, mucho gusto y un placer que estés por acá con nosotros. Hola Hernán, mucho gusto y no, gracias a ustedes por la invitación, por esa introducción tan interesante que acabas de hacer. Y nada, pues venimos acá a compartir toda nuestra experiencia y todo nuestro conocimiento, más desde el lado estratégico, desde mi parte, pero con todas las ganas y con todas las buenas vibras. Gracias a ti por aceptar la invitación. Tenemos también acá, nos acompaña el gran Yeyo Vera, Sergio Vera. La verdad es que todos lo conocemos como Yeyo y pues en la industria publicitaria de Bolivia se le conoce como Yeyo y hasta se enoja cuando le dicen Sergio. Entonces, el gran Yeyo Vera, pues lo presentamos como que estaba en Macán, Bolivia, pero pues nos comentaba hace unos días que ahora está en Rock and Roll, ¿verdad, Yeyo? Y te sigo haciendo la introducción en Rock and Roll Bolivia, una agencia muy importante y muy reconocida, sobre todo por tener tres de las cuentas más grandes del país. Yeyo, la verdad es que tiene más de 12 años de experiencia en marketing empresarial, en marketing digital, y pues además tiene un máster en educación superior con el tema de marketing digital y sobre todo en el tema tecnológico. Ha trabajado con más de 90 marcas, entre ellas puedo mencionar algunas como Coca-Cola, Tigo, Huawei, la Conmebol, Nestlé, Unilever y pues bueno, puedo seguir. Ha ayudado también a más de 150 emprendedores alrededor de la TAM en diferentes programas porque ello pues ha incursionado en temas de coaching digital, en coaching empresarial y sobre todo ayudar en estos temas de emprendedores con diferentes proyectos pues que ya vamos a ir contando un poco más. Yeyo, un gustazo que estés por acá. Hernán, muchas gracias, de verdad, súper feliz de tener al Internet y de romper las barreras y que desde Bolivia estemos en Costa Rica para Centroamérica. Y sí, ese cambio de puesto ha sido justo en medio entre la invitación y el evento, y ahí ha habido como que ahí el cambio de todo, pero estoy súper feliz de estar aquí, gracias de verdad. Buenísimo, buenísimo. Y bueno, yo tengo una teoría y siempre dicen lo mejor para el final, pero no lo digo por el foro, lo digo por JJ, lo Dios digo por santo. Juan Jesús Martínez, que Juan Jesús es, bueno, pues por acá está, ya me va a comenzar a enojar, mexicano de Ensenada, Baja California, sobre todo, y nos dijo, si no mencionas esto, a los 5 minutos me salgo de este live, y es que tiene una pasión por los tacos de pescado y las tortillas de harina. Eh, sobre todo americanista y guadalupano. Eso también lo resaltás y no me salgo a los 7 minutos. Y sobre todo, pues, muy reconocido en la industria publicitaria por Honduras. Entonces, qué orgullo tener a JJ por acá. Él es Creative Chief Officer de Mullen Lab Honduras, acá en Publicom. Contador de cuentos chinos, jurado en Cannes y el Ojo de Iberoamérica. O sea, imagínense, a nivel de premios podemos, bueno, no me van a alcanzar ni las manos para contarlos, pero podemos hablar de Hades, podemos hablar de Ojo de Iberoamérica, podemos hablar de Caribe, Shortlist en Cannes y podemos seguir hablando.
sobre todo ha trabajado para marcas y para empresas muy importantes a nivel de Colombia, El Salvador, República Dominicana, Guatemala, Brasil, Estados Unidos, y yo había pedido tener acá un globo terráqueo porque los teníamos que pinear y ya voy a decir, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, un gustazo, creador y desarrollador de Mitegus en Instagram, por si pueden seguir la cuenta, @Mitegus con Z en Instagram. JJ, un placer que nos acompañes hoy por acá. Hola Hernán, hola Grisel, hola Yeyo, hola a todos. Qué gusto, qué honor estar con todos ustedes. Ahorita que estaba oyendo, no me lo van a creer, pero acabamos de trabajar un videoclip para la India. O sea, ahora estamos incursionando en rock o baladas o pop en indie. No sé qué idioma es ese, pero ha sido una experiencia muy interesante. Acabamos de hacer un video aprovechando la pandemia, lo hicimos en Venecia y fue una cosa maravillosa que te hayan comprado una idea muy romántica para una cultura completamente diferente. Y sí, me encantan los tacos, todo tipo de tacos. Soy mexicano, muy guadalupano, y vamos a compartir un momento, una hora o más, ojalá sea más, con todos ustedes. Gracias por la invitación, Hernán. No, gracias a ustedes. La verdad es que gracias por tenerlos acá y la verdad es que gracias por haber dicho sí, así como las diferentes empresas, los sponsors, los partners, las representaciones y los medios directos que tuvimos en el Digital Ad Week, como para pues terminar o poner en contexto a unos. Hoy estamos a través de Facebook Live. Todo el evento, la verdad es que fue un evento privado, tenías que adquirir tu entrada, pero tuvimos 5 días bien importantes, uno dedicado al Audiences Day el lunes, luego tuvimos un video en Audio Day donde YouTube, Spotify y la gente de Audio Ad rompieron las estadísticas de todos estos días. Posteriormente, el tercer día, a nivel de estrategia, Google nos engalonó con un tema de cómo podíamos trabajar desde casa, hoy cómo podíamos a nivel de ser más productivos, sobre todo con este tema digital. Entonces estuvimos también con la gente de Waze. La gente de Waze nos hizo ver de que el mundo se volvió a mover. Y sobre todo, pues por acá, que los costarricenses tienen más de 1 millón de Wazers. Entonces, ¿se imaginan ustedes más o menos cómo andan esas estadísticas? Yo creo que nos mencionaban, son el país con mayor número de Wazers. Y pues luego estábamos con un tema de Content Day y hoy finalizábamos con un Gaming Day. Entonces, yo creo que eso fue muy bueno, pero sobre todo finalizamos con un foro para hacer lo que buscaba hacer el Digital Ad Week, o sea, un tema espontáneo, hablar de todo este tema digital, acercamos al medio con el anunciante, tratamos de educar a través de talleres y ya los 3 speakers ya me están haciendo así como ya, que nosotros decimos que es mentira, otros países dicen que es paja, ya cortá. Entonces comenzamos con este tema del foro creativo. Lo que buscamos es poder preguntar, poder que ustedes nos cuenten acerca de experiencias que hemos vivido durante estos años y de la manera más espontánea, y por eso nos ven por acá a través de Facebook Live y sobre todo con preguntas pues que van a ir surgiendo a medida que avance el tiempo. A nivel general me gustaría comenzar y sobre todo porque JJ lo comentó y nos hizo creo que la mejor introducción. Están grabando un video para la India, o sea, imagínense que estamos hoy desde otro país, JJ está desde Honduras, entonces, ¿cómo te compran la idea? ¿Cómo te compran la idea desde otro país? ¿Cómo venís y a nivel de internacionalizarte con, llamémosle con pitch, con ideas, llamémosle con productos? El tema hoy de hasta cerrar un negocio, o sea, antes estábamos en un punto en el que localmente, se los digo, el proveedor era, no, tenés que llevar y tenés que traer los papeles acá. Tienen que venir la firma y venís a firmar el contrato acá. Hoy en día difícilmente un contrato se está firmando personalmente. Entonces, me gustaría comenzar con esta pregunta y a nivel, yo creo que ya no hablando ya mucho de pandemia, yo creo que nos ha pasado un poco, ya estamos casi, bueno, yo digo mejor contar un día menos a que contar un día más. Pero a nivel de este tema de pandemia, ¿cómo sienten? ¿Cómo sienten ustedes que nos ayudó y nos perjudicó? Porque yo creo que podemos ver también a nivel de la industria creativa, la industria publicitaria, la industria digital, cómo nos ayudó y también cómo nos perjudicó en todo este tema de la comunicación digital, el tema del COVID. Y me gustaría pues comenzar contigo, Cris. Comenzamos contigo para pues saber tu opinión. Bueno, me voy a remontar a hace un año, un poco más, y voy a utilizar una palabra que en algún punto creo que muchos en la industria
nos cansamos de utilizar durante la pandemia y fue el tema de la reinvención, ¿sí? La famosa palabra con R. Y la pandemia ayuda a eso. O sea, nosotros veníamos en una dinámica del contacto, de vernos, de si teníamos que hablar, lo podíamos hacer frente a frente, de que si quería expresar una idea, la mejor manera de vender una idea era un poco desde lo presencial, porque pues uno podía ver incluso como en la expresión del creativo, del estratega, cómo se vendía esto. Y de un momento a otro, literal, todo cambia, ¿sí? Empezamos a hacerle eco al tema de las pantallas y de alguna manera, pues sí, nos tocó reinventarnos en la comunicación, en los procesos, bien lo decías ahora tú, Hernán, y como lo mencionaba JJ, los mismísimos procesos legales, administrativos, todo tuvo que empezar a cambiar, pero también hay un tema ahí y es que tuvo que ser rápido, ¿no? Recuerdo muchísimo que cuando arrancó este tema de la cuarentena, que yo en esa época estaba justamente en Santa Cruz, una de las marcas, de las más grandes para las que trabajábamos, lo primero que pensó, y eso fue muy rápido y a mí me encantó, lo primero que pensaron fue autogestión, ¿sí? Tratemos de hablarle a la gente en términos de autogestión porque aquí todo va a cambiar, aquí lo físico va a tener que postergarse un poco, entonces la autogestión, por ejemplo. Entonces, creo que la pandemia, si bien fue en algún punto una barrera, también se volvió una oportunidad para que la industria se movilizara pero súper rápido, ¿sí? Tuviera que empezar a aplicar cambios en real time, como le digo yo, porque nos cogió, la verdad, aún viendo lo que pasaba literal al otro lado del planeta, al otro lado del charco, como decimos en Colombia, literal viéndolo, no nos preparamos en Latinoamérica. Fue muy curioso porque lo veíamos allá tan lejos, nunca nos imaginamos que algo tan chiquito que estaba ocurriendo en una ciudad que en nuestra vida habíamos escuchado, llamada Wuhan, que jamás había pasado por nuestro diccionario, viniera a nuestras realidades, entrara a nuestras casas y a nuestras agencias y nos hiciera cambiar de alguna manera la forma de trabajar, de pensar, de interactuar y la forma de sentir incluso. Entonces, obviamente siento que este tema de la pandemia de alguna manera nos hizo cambiar el chip, pero para mí, más que el cambio, porque en algún momento quizá iba a pasar, o no lo de la pandemia, pero sí ciertos cambios, fue la rapidez en adaptarnos a eso, que creo que también tiene un nombre desde lo científico, que es la famosa resiliencia, o sea, qué tan rápido me puedo yo adaptar al cambio pues, que se me viene. Entonces, en ese sentido me parece que la industria en general, creativa, digital, de todos los aspectos, tuvo que cambiar y tuvo que poner a prueba esa capacidad de resiliencia. Creo que tuvo que poner esa capacidad de actuar en el momento que era, con los tiempos que era, y de alguna forma también a mí me gustó fue que humanamente nos acercó, por ejemplo, te lo hablo desde la perspectiva de agencia, que estaba en ese momento desde el lado de agencia. También eso nos ayudó a acercarnos de una manera como un poco más humana a nuestros clientes. ¿En qué sentido? En que todos estábamos sintiendo lo mismo, como que todos nos poníamos más fácilmente en los zapatos de los otros, en los tiempos, en la forma de trabajar, en la forma, sabíamos que todos estábamos encerrados en cuatro paredes pues, hablando en términos de industria, y que claramente para un creativo pensar así no iba a ser tan sencillo, por ejemplo, porque necesitan la inspiración que el mismo ambiente externo les daba, y en ese momento eso parecía cerrarse un poco, ¿no? Como con pues se parecía hacer esto. Entonces, de alguna forma creo que cambió, de alguna forma no, cambió muchísimas cosas, pero entre ellas siento que desde mi caso y desde el caso de mi equipo de trabajo, lo que hizo también fue generar como un tema de cohesión, no solo obviamente con el equipo de trabajo, sino con el cliente, con el que estaba del otro lado y nos pedía ese trabajo urgente o no, pero había como ese entendimiento también, esa empatía. Es como nosotros lo evaluábamos en algún momento en la anterior agencia, y bajo estas lógicas que de alguna forma nos obligaron a cambiar la forma de interactuar, de pensar, de crear, de trabajar. Entonces, creo que más puntual más cambios no creo que hayan podido existir. Y se Bueno, vienen más seguramente.
Totalmente, creo que en esto estamos claros y gracias, me gustó el tema, cómo de irse preparando a nivel de autogestión. Yeyo, ¿qué sentís? ¿En qué nos ayudó o en qué perjudicó a esta industria? Creo que una de las cosas, más allá de lo que decía Crisel, que todo es obviamente cierto, es la aceleración digital de las empresas. Yo me acuerdo cuando empezó la pandemia aquí en Bolivia, trabajábamos con una de las empresas de productos masivos más grande, íbamos trabajando casi 8 meses en su e-commerce y como un año en su aplicación y más o menos como unos 6 meses en toda esta digitalización de su mercado. Resulta que ya así retrasaban, que todavía no, que ya teníamos los templates, que ya teníamos el UX, ya teníamos todo. Llegó la cuarentena y en 1 mes y medio, lo que no hemos podido hacer en 8 meses lo activaron, obviamente con los errores que se daba el caso, porque el tiempo no era el necesario, pero así como esta empresa, creo que todos nos hemos dado cuenta lo importante que es lo digital y es algo que yo digo no solo a mis clientes, sino también a mis alumnos en las maestrías que doy. No quiere decir que cuando volvamos a la nueva normalidad o a la normalidad, como le quieras llamar, esto va a bajar. Ya nos hemos acostumbrado, o sea, ya hemos acostumbrado que tengamos e-commerce o pasarelas de pago, que tengamos Netflix y que tengamos Uber y que tengamos lo que sea. Entonces, esto va a seguir subiendo, no porque volvamos a la calle. No sé si a ustedes les ha pasado, antes de la cuarentena o de la pandemia, tú ibas a comer con tus amigos y todos paraban con celular. A lo que yo decía, uy, vamos a volver en esto entre hola y hola y ya no va a haber los celulares en la mesa. Mentira, no veías a tus amigos en 8 meses y aún así sacaban los celulares, ¿no? Entonces, el digital acceleration ha sido como que muy evidente y va a seguir, ¿no? Eso creo que nos ha ayudado mucho igual al digital y obviamente a publicidad también a explotar así ese lado. Totalmente. O sea, ya dijiste, Yeyo, que sos de los que estás con el celular o de los que prefieren no ver a sus amigos. Mentira. Ok. Es que el celular está ahí, es imposible no verlo. El gran Yeyo. JJ, ¿tú cómo lo ves? ¿Tú cómo lo ves a nivel general? ¿En qué nos ayudó? ¿En qué nos perjudicó? ¿O qué bueno, qué buenas experiencias pudimos sacar de todo este proceso cuando comenzó dándole una retrospectiva al año anterior? Pues hablando un poco más allá, aportando más a lo que dijeron Crisel y Yeyo, a mí hay un factor que me sacudió, me conmovió en esos días previos al 15 de marzo, creo que fue el día que cerraron. Yo venía de México, había estado con mis hermanas, había visto a mis hijos y veía en los aeropuertos cierta tensión, cierto ambiente un tanto extraño y no alcanzaba a entender cómo algo que había pasado en Wuhan nos estaba poniendo con un miedo similar como el de las Torres Gemelas en los atentados del 11 de septiembre, así lo sentí yo. De repente teníamos una producción en Guatemala con Mandrake para nuestro cliente Tigo y son producciones muy agradables, es gente así con la que puedes platicar muy rico y de repente llega la orden, nadie, absolutamente nadie puede viajar, ¿no? ¿Qué? Y entonces el cliente, lo que pasa es que no nos quieren acompañar, lo que pasa es que no sé qué, y nadie sabía qué estaba pasando, ¿no? Entonces, ese día, todo lo conocido, todo lo predecible de la vida, todo lo gris de la vida, toda la normalidad de la vida, murió. Y al otro día amanecimos sin saber qué íbamos a hacer. Y lo único que teníamos como herramienta era el Internet y las redes sociales. Gracias a Dios, por lo menos en mi caso, nunca me falló el Internet. Siempre hubo. O sea, si no hubiera habido Internet, creo que hubiera matado a mi hijo, creo que hubiera matado a mi esposa, creo que hubiera matado hasta los árboles de mi casa, los hubiera matado, ¿no? Entonces, solo teníamos esas redes sociales, ese Internet, y teníamos 15 minutos, media hora, una hora para empezar a construir un nuevo mundo, para
para empezar a hacernos un nuevo humano, ¿no? Y entonces pasó algo muy interesante, o yo sí lo sentí, yo venía de México, traía cerca de 7,000 tacos en mi organismo, o sea, traía así medida extra large, así como con 80 libras de más, ¿no? Traía como 14 tacos en la papada yo. Entonces, de repente había un reencuentro con uno mismo, había un reencuentro con los hijos, había un reencuentro con tus papeles, con tus pendientes de escribir un guión para una película, de hacer algo, una novela, de platicar con tu esposa, ¿no? Que de repente a la vez ahora le dices, ew, con tu pareja. Entonces, todo eso de repente, pues como no había, dejé de tomar Coca-Cola porque no podías conseguirla. Y entonces tomo agua y dejé los snacks porque no había snacks. Solo vendían zanahorias, solo vendían remolachas, solo vendían verduras, así como súper sano, así como que me estaba haciendo, solo dije, solo falta que empiece a hacer yoga y ya la hice, ¿no? Entonces, fue un cambio muy interesante. Sí, fue intenso, generador de crisis y de violencia y de aceleres y de mentadas de madre en la casa, ¿no? O sea, tampoco fue algo maravilloso. Pero sí fue esa construcción, gracias a todo este mundo digital, es la construcción, creo que de una nueva sociedad, creo que de aquí va a salir algo muchísimo más chingón, muchísimo más interesante, ¿no? Creo que es eso. Buenísimo, hasta la vamos, esa está para enmarcarla, porque de aquí, la verdad es que sí, debe salir, como decíamos todos, debe salir algo bueno, vamos a ser mejores, o debe salir algo chingón, como decía JJ. Entonces, yo creo que es clave y gracias por todos contarnos esas experiencias. Y sigo nutriendo la conversación en el sentido de que podamos contar algo y me gustaría hacerles la pregunta si tienen alguna experiencia, tanto a nivel creativo, a nivel estratégico, a nivel con equipos, a nivel con clientes, de que tengan que contar, que les pasó tal vez en el año anterior o durante la pandemia, pues obviamente no hemos acabado esta pandemia, pero yo creo que ya se han ido normalizando ciertas cosas, ¿verdad? Tal vez home office, el tema de oficina, y pues bueno, sigo contigo, Chris, a ver qué nos cuentas que te marcó durante la pandemia, tanto a nivel de tu trabajo. Dios, pues creo que es, así como decían por ahí, es una pregunta muy difícil. No, Hernán, pues es que voy a tratar de no llevarla mucho al ámbito personal, pero es que a mí me marcó mucho que pues una persona muy cercana en mi familia pues sí estuvo contagiada. eh, y digamos que en esa línea, o sea, fue bien agresivo la forma como el virus a esta persona la tocó. Entonces, obviamente esto me marca, pero ¿en qué sentido? Pues ahora llevándolo al ámbito profesional, pues ¿cómo lidias tú con eso, no? ¿Cómo lidias tú con esta persona está pasando por ese momento? O sea, vuelvo a lo que te respondí anteriormente, o sea, nosotros, en mi caso, cuando empezó todo este ruido de la pandemia, del COVID, yo lo veía realmente, yo lo veía y literalmente lo veía lejos, lejos, lejos. Pero en un momento, en algún punto, ese virus ya estaba en mi casa, ¿sí? Y entonces eso también obligó pues a cambiar ciertas dinámicas. Y eso me llevaba a pensar, Dios, o sea, cuánta gente, o sea, cuántos en la industria están pasando por lo mismo, o sea, en algún punto yo decía, no, no, gracias a Dios a nadie cercano le ha tocado, en algún punto nos tocó a muchos cercanos. Y eso también empezó a exigir, sobre todo cuando tú estás en un cargo de dirección donde tienes un equipo a tu cargo, empezó a exigir también un tema de hasta qué punto puedo yo presionar, ¿sabes? Sin dejar de ejercer la presión que voy a ejercer, pero también entendiendo que ellos están pasando por una situación similar por la que yo pasé o en algún punto iría a pasar sin saberlo. Entonces, ¿cómo lidias tú con esa realidad? Claro, cuando ya te toca tan de cerca, pues empiezas a enterar, o sea, ahí ya dices, Dios, esto es cierto.
¿cierto? Esto es muy real. Y cómo en medio de esa situación también tratas de de ponerle esa buena cara de tengo que sacar una campaña, pero también tengo que sacar una producción, por ejemplo, que ese fue otro de los tantos retos que nosotros tuvimos. Entonces, ahí es donde yo uso esta expresión y es me le quito el sombrero a la muchísima gente de la industria que pasando una situación como esa logró sacar campañas, producciones, demás, y hoy incluso premios en medio de una situación como esta. Entonces, no quería, no, o sea, sin llegar tanto al detalle, creo que eso es una de las cosas que a uno realmente sí o sí lo marcan, ¿no? Porque estás cerca a un tema como tan humano como es una enfermedad como esta desconocida y que se puede en cualquier momento quitarte cosas, pero al mismo tiempo regalarte cosas, aunque no lo crean. Y al mismo tiempo, pues, a obligarlo a uno a dejar a veces eso de lado y empezar a seguir como trabajando en pro de lo que en ese momento la agencia necesitaba. Eso por un lado. Por otro lado, uno de los temas que a mí también me marcó y me impresionó fue la forma como el tema de las productoras les tocó reinventarse tan rápido. Entonces, de hecho, a nosotros hubo un cliente que nos pidió un spot para en plena cuarentena, un spot que a la fecha o hace poco ganó un Forbes en Bolivia, eh, y fue un spot hecho eh, con las uñas. Nosotros le decimos así, no sé si la expresión se entienda, pero fue un spot hecho, o sea, no teníamos cómo salir y grabar, no teníamos ni siquiera un budget grande y como a nosotros también nos tildaban de alguna manera en ese momento como la agencia digital, pues era un reto porque queríamos demostrar que tanto como agencia digital también teníamos las capacidades de una agencia creativa para desarrollar o hacer producciones de alto nivel. Y sí, y lo logramos. Entonces, claro que eso nos marcó muchísimo porque en medio de una situación donde recuerdo pues que nuestro creativo estaba también, o sea, el mismo encierro también hizo o que todos estuviéramos pasando por una situación no tan sencilla, emocionalmente hablando, desarrollamos todos esa capacidad de, no, vamos a sacar este spot, lo trabajamos de la mano con una muy buena productora en Bolivia, de verdad, muy buena, eh, así lo hicimos y todo fue de esta manera, ¿sabes? Pantalla tras pantalla y lo logramos y sacamos un spot que a la final pues fue reconocido hace poco, todo un reto, pero también sabiendo que detrás, entonces a lo que voy es esas historias detrás de ese gran spot que el público logra ver, que fue súper bueno, hermoso, pero detrás de eso hay unas historias de tengo un familiar con COVID, pero tengo un proceso de no me logro hallar entre el medio de estas cuatro paredes, pero tengo un tema de no logro organizar mis horarios. Entonces, imagínate, pues eso fue todo un reto pues claramente eso, pues en lo personal a mí me marcó, ¿no? De ver cómo logra uno también tener un equipo de alto rendimiento en medio de una pandemia, en medio de un tema tan desconocido, en medio de una incertidumbre, y que a la final de cada cliente es como me entregaron un muy buen spot y con ese spot cuando uno también entra a ver como los resultados, miren, logré esto, logré tantos registros, logré que se logró el objetivo inicial que tenía al pedírselos. Entonces, pues claro, o sea, esas cosas marcan mucho, marcan para la vida, marcan para la profesión, marcan para los portafolios. Eh, y pues queda como también esa experiencia de contar incluso a los nietos, ¿saben? Porque es como, Dios, o sea, en medio de una pandemia poder haber logrado todo eso con una situación a veces como tan en contra, que parecía en contra, pero al mismo tiempo se vuelve a favor. Entonces, eso básicamente, Hernán. Buenísimo, sí. Tiene un sabor diferente, yo creo que un sabor que gusta, ¿verdad? O sea, al Claro, final yo creo que... y de identidad, ¿no? Como que todos se sintieron como Totalmente. identificados de alguna manera, el cliente, esperaría yo que el consumidor final también. Entonces, sí, total, de acuerdo. Buenísimo, buenísimo. Yeyo, campaña que te haya impactado, proyecto que te haya impactado, que puedas contarnos, pues al final que durante este tiempo pues pudo marcarte, enseñarte algo,
o hacer ver un poco más de otro punto de vista? Hay una campaña que me ha marcado de Nescafé, que le hemos realizado más allá de que estábamos en cuarentena. Aquí en Bolivia pasa algo muy especial. Brasil y Argentina, que son nuestros países que están cerca, su dólar se está devaluando y entra mucho contrabando. Entonces, las marcas grandes están compitiendo ni siquiera con su segunda o su tercera marca, sino contra el contrabando. Y una de esas es Nescafé, es el café más consumido aquí en Bolivia, y de pronto baja 10 puntos en su market share y esos 10 puntos se lo gana el contrabando. Y los que saben, en mercado, 10 puntos de market share es muchísimo dinero. ¿Qué hacemos? En plena pandemia no podías activar puntos de venta, promociones. ¿Qué hacemos? Y es ahí donde la creatividad empieza a surgir y nos damos cuenta que obviamente el café es una de los alimentos más consumidos por las personas que no están haciendo cuarentena. Policías, limpiadoras de calle, personas de médicos, enfermeras, carros basureros, y nos damos cuenta que si bien estábamos nosotros viviendo una realidad encerrada, había otro porcentaje de la sociedad que seguía laburando, que seguía estando en su fuente de trabajo, que seguía poniendo el pecho a las balas, pero ahí surge la gran encrucijada de decir, ¿realmente podemos utilizar este escenario? Porque la gente nos va o amar o tirar piedras. Era arriesgarnos al todo por el todo y decidimos hacer la campaña, grabar así como decía Crisela, a remoto. Hemos regalado más de 2 millones de cafés a todas estas personas alrededor de Bolivia. Hemos hecho un spot digital. Obviamente no se podía hacer nada más. A la gente lo amó, lo llamamos Héroes de Verdad, si lo pueden chequear ahí en la página de Nescafé Bolivia. Y lo más lindo de todo es que después de 8 meses, aquí uno de los primeros premios que se celebraron a la publicidad fue los premios Forbes de la revista y hemos ganado como Love Ad. O sea, no podía creer ese rato hablando con el jefe de marca, con el gerente de marca de Nescafé, decir, ¿te acuerdas hace 9 meses que nos estaba dando miedo crear una campaña que, si bien pareciera que estás utilizando, pero si bien son tus actores verdaderos, estás regalando cosas para esta gente que tiene que ir a laburarla, no tiene de otra opción, no es como en una agencia encerrarte en mi home office, ellos no pueden hacer home office. Entonces sí era una delgada línea que al final, más bien gracias a Dios, decidimos romperla, decidimos pasar esa línea y hemos tenido no tanto hate, porque siempre va a haber hate, pero mucha recepción. El producto subió 6 puntos después de la publicidad, ya hablando de nivel económico. Ganamos este premio que es el LOBAT de la revista Forbes, entonces creo que al final tomar ese riesgo ha valido la pena y a pesar de que estábamos viendo un momento difícil, creo que la creatividad nunca muere, sino hay que rasparla un poquito más. Buenísimo, Yayo. Seguir raspando. Total razón. Mientras haya que raspar, démosle. Lo mismo Démosle. digo. Buenísimo. Y JJ, tú cuéntanos, la verdad, un proyecto, campaña o algo que pues Dios durante santo. este tiempo haya causado ese impacto en ti. Fueron días terribles. Nunca el trabajo y la vida personal se mezclaron tanto. Teníamos la oficina, la escuela, la universidad, el hospital, todo en la misma cama. Y había que tomar decisiones durísimas. A los vigilantes, a la gente de mantenimiento, mandarla a su casa, porque pues no eran esenciales, palabra más cabrona, no eran esenciales, ¿no? El cliente que nos había pedido las campañas más hermosas de solidaridad en Honduras le da COVID, un doctor, hablé con él y como yo soy de la idea, o sea, yo creía que cuando te enfermas y ahí vas de gane, pues no te va a empeorar la cosa, sino que tiende a mejorar. O sea, cada día que sobrevives es un día ganado, pero no. El doctor al final murió y fue tremendo. Creo que fue la primera persona cercana de cuando uno empieza, ay, güey, esto es serio, ¿no? Otra cosa que a mí me impresionó, y soy completamente huraño para este gesto humano, pero el no poder abrazar a nadie, el no poder acompañar a un amigo, a un pariente, a alguien, a un duelo, a ir a una funeraria, es de la chingada. Es una de las cosas más tremendas que he vivido en mi vida.
a una colega, se le muere el papá, me la encuentro a los meses en el súper y en lugar de correr y abrazarla, de lejitos así como manteniendo el distanciamiento social, fue espantoso, fue realmente, es una de las cosas que más la tengo aquí en mi cabecita, ¿no? Tenía la sensación que hubo reducción de salario, hubo un montón de cosas, un montón de restricciones, y yo decía que si parábamos, iban a cerrar la oficina, y si cerraban la oficina, nos iba a llevar la tristeza a todos, nos íbamos a morir de hambre, ¿no? Entonces, trabajábamos, los clientes se volvieron implacables, nos pedían trabajos a domingo a cualquier hora, 2 de la mañana, 3 de la mañana, 4 de la mañana, 5 de la mañana, a cualquier hora y a cualquier hora respondíamos. Entonces, en pleno encierro, una marca nuestra que es muy amada en Honduras, la cerveza Salvavida, nos pidió un comercial, nos pidió un spot y para levantar, es una marca que ha acompañado a la selección de Honduras en los buenos momentos. Entonces nos pidió un comercial y sacamos una campaña que se llama Ahora es cuando, ¿sí? Ahora es cuando que había que demostrar la calidad de la melcocha, ahora es cuando hay que ponerle todas las ganas, toda la actitud y toda la onda positiva. Y pues no teníamos ni cómo hacerlo, ni había recursos. Y entonces, viendo lo que estaban haciendo, le pedimos, o sea, invitamos a la vecina, sí, a la vecina, a la pareja de cuñados, al amigo, bueno, hay 100 personas que son parte de nuestras familias o parte de nuestras amistades, los que les pedimos que nos apoyaran y tenían que bailar, tenían que echarle ganas, ¿sí? Y se les dieron indicaciones, cómo poner su celular, cómo ponerse unas cosas, unas tomas espantosísimas, pero no, dale la vuelta, que te pegue la luz de frente, que no sé qué, que de lado, que no sé qué, que no mires a la cámara, así como todos profesionales, y todos lo hicieron re bien, ¿sí? Entonces, cuando yo veo ese anuncio, un año después, a mí el anuncio me conmueve, y conmueve a la gente, porque fue de los primeros anuncios humanos para humanos que salieron en Honduras, o sea, dentro del momento duro, fue una cosa, o sea, uno se reconoció, no estabas viendo hacia la megamodelo, pero yo veía a todo el mundo bellísimo, a todo el mundo encantador, aunque fueras gordito, aunque fueras chaparrito, aunque fueras como fueras. Eso fue aquí en Honduras, fue uno de los anuncios, sigue siendo uno de los anuncios más lindos que pudieron haber pasado, ¿no? Dentro de la pandemia, algo que te levantara un poco el espíritu. Ya me callo yo a hablar de otra cosa, pero síganle, mejor sigue preguntando. No, la verdad es que todos estamos bien. Yo creo que el punto de conocer experiencias, si ustedes se fijan, al final, JJ en Honduras, Yeyo en Bolivia, Cris allá en Colombia, al final podemos ver factores comunes. O sea, hay un sinnúmero de factor común, sea con X o Y marca. Al final yo creo que las dificultades se presentaban, venían, llamémosles eso, brief, que obviamente tal vez pensábamos que iban a ser más difícil porque tal vez no controlo el equipo, lo mencionaba Chris, o que iba a ser más difícil por el hecho de la producción, lo que nos mencionaba en este caso JJ. Al final, el tema humano y todo, creo que los factores que se conjugaban, yo creo que iban haciendo esto pues un poco, llamémosle día a día, o difícil o emocionante, pero sobre todo algo que me imagino que les gusta a los tres, tanto a Chris, a Yeyo y a JJ, que son los retos. Entonces yo creo que los retos era la parte que nos hacía movernos a nivel de poder lograr más. Y alguien de ustedes tocó algo bien importante, y era el tema de cliente. Y pues aprovechando que estamos en este foro creativo, como le nombramos hoy, sí me gustaría escuchar a nivel, y para ir saliendo un poco tal vez de esto y entrar a la espina dorsal pues de este live, y que también se está transmitiendo en la plataforma de Masterpago, que Masterpago pues fue la empresa que nos hizo poder llegar a más de 5 países en este Digital Ad Week. Y pues me gustaría que me comentaran algo. ¿Cuál fue la experiencia más difícil con cliente? O sea, ya nos hablaron de la campaña más bonita, de lo más interesante, pero tal vez toca no nombrarlo. Pero ¿cuál fue
esa parte tan difícil o llamémosle esa experiencia que fue, uy, esto fue de lo peor, por obviamente los factores que se conjugaban, tal vez que no podíamos ir a su oficina, lo decía JJ, algunos sintieron el derecho de poder llamarnos el domingo o estábamos en reuniones el sábado a las 10 de la noche o el viernes a las 9 de la noche, porque ojo, cuando te hablaba el cliente, ¿dónde ibas a estar en los primeros días? Si estabas en la casa o estabas en la casa. Entonces yo creo que eso es importante y pues le da la entrada a esta pregunta. Y comenzamos contigo, Cris. ¿Cuál fue esa situación, llamémosle polémica o llamémosle pues crítica o como le quieras llamar con un cliente durante esta época de pandemia? Pues más que polémica bueno, fue más como un reto. Entonces fueron dos cosas. Una de ellas, la primera, que ya la han mencionado y digamos hablándolo en términos de trabajo, del way of working, fue pues establecer esos horarios, ¿no? O sea, cómo nos desconectábamos hasta ciertas horas y en qué momento nos desconectábamos, porque eso si te soy sincera, en la agencia donde en ese momento estaba, generó un tema de burnout, ¿sí? Hubo casos documentados de no estoy durmiendo, no estoy comiendo bien, estoy estresado, entonces no, o sea, ya la agencia desde sus altos estándares lo que hizo fue emitir un comunicado que para mí fue lo más sabio y lo más prudente a todos los clientes de toda la gente, de todas las regiones, o sea, desde Estados Unidos hasta Paraguay, diciéndoles, estos van a ser sus horarios, ¿sí? Estos son los horarios de su equipo, por favor respetémoslos, porque sí, porque o sea, como a los 3, 4 meses de haber iniciado ya la pandemia en sí, había una situación de burnout pues, de cara al equipo y pues cómo le pides a un equipo creativo que sea creativo bajo esas condiciones. Eso por un lado. Y el otro reto, ya hablándolo en detalle y no voy a mencionar la marca claramente, pero sí hubo algo que pasó durante la cuarentena y es como que el sentimiento de encierro de las personas avivó su necesidad de expresión a través de digital. Y aquí nos empezamos a estrellar, pues ya veníamos, la verdad, ya veníamos como con esa realidad en muchas marcas, pero nos tocó estrellarnos con un tema de reputación de marca, sobre todo pues porque nosotros manejábamos una marca, y ellos saben cuál es, manejábamos una marca pues de servicio al cliente, que está dentro de la categoría de servicios, y pues claramente durante la cuarentena pues fue uno de los servicios más afectados por la saturación y todo eso, y pues fue entrar a estrellarnos pues con un tema de hate, ¿no? De cómo mantengo, cómo recupero la reputación de la marca en medio de esta situación. Si bien afortunadamente, digamos que a nuestro cliente principal, digamos que eso tampoco lo desgastaba, o sea, él nos decía como, o sea, yo no me voy a desgastar porque la gente vote un buen o un mal comentario a través de digital, además es digital, o sea, este canal es, por lo general es muy usado pues para que la gente se exprese, en especial de forma dura hacia las marcas, está bien, pero también igual era duro pues empezar a ver pues que la marca para la que estabas trabajando, cualquier cosa que hacías pues lo veía mal y pues obviamente tenía que ver con un malestar muchísimo más arriba, pues del cual nosotros tampoco teníamos mayor control, pues éramos la agencia, no podíamos ir operativamente a arreglar ese problema. Pero sí fue, y para no alargarme, porque perdón, yo hablo un poco de más, pero para no alargarme, sí fue uno de los retos que empezamos como con los que empezamos a estrellarnos, ¿no? ¿Cómo logro mantener una reputación de marca? Un reto que a la final nos terminó decantando, y más adelante, si tengo la oportunidad en otro punto lo tocaré, terminó decantando en una creación de una idea de marca que sí nos ayudó a incrementar o a desviar la conversación negativa. Pero eso creo que fue uno de los grandes retos. ¿Cómo le quitamos a la gente un poquito ese hate? Porque había mucho entendiendo el estrés bajo el cual las personas vivían y pues lo estaban manifestando a través de las redes.
Entonces creo que esos dos retos fueron como de los que más también nos marcaron a nosotros. Además que si bien, y ya para cerrar esto, que si bien el cliente no nos lo exigía, como no pretendo que me amen, sí teníamos un KPI interno dentro de la agencia que era, hay que mejorar el sentiment de las marcas, ¿sí? Si bien no lo exigía el cliente, internamente sí nos lo exigían nuestros, pues, digamos que de las más altas instancias. Entonces ese fue un reto fuerte durante la cuarentena. Buenísimo. Oye, yo, Hay experiencia un ahí. dicho hay un dicho que no me gusta usarlo mucho, pero a veces pasa en la publicidad, que es sobre llovido mojado. Empezó la cuarentena y uno de nuestros clientes, Sofía, que es, como les decía, esta marca grande de embutidos, pollos y todo, obviamente nos cerraban y podías hacer mercado una vez a la semana aquí en Bolivia. Y resulta que sacaron una noticia falsa de Sofía, que estaban vendiendo un pollo en mal estado y para no hacerla más grande, toda la empresa se alarmó, hubo prensa, internet, todo, y es ahí donde la gerente de marketing alzó el teléfono y dice, ¿qué podemos hacer? Estamos en cuarentena, están echándonos mal, hemos hecho un social listening tremendo, hemos tenido que meternos a las páginas de la gente que estaba hablando mal, y era todo lamentablemente aquí en Bolivia es todo muy político, como creo todo el resto de Latinoamérica, era todo muy político, porque ahí había metido alguien de la política, y fue muy terrible, fue muy estresante. Tenía a mi equipo todo el rato estoqueando gente, utilizando los softwares de medidores y todo, pero pudimos resolverlo. Creo que una de las cosas que les decía a mi equipo es, no se olviden que esto va a pasar. O sea, tenemos que entender que esto va a pasar, no puede durar para siempre. Y sabíamos de dónde venía. Entonces creo que algo que me ha servido como ejemplo y como aprendizaje de eso es que muchas veces nos estresamos muy rápido o para sacar una idea o cuando hay un problema o cuando se nos sale de la mano, pero tenemos que entender que va a pasar, o sea, va a haber una solución, va a llegar. Entonces creo que eso ha sido un aprendizaje muy grande. Al final nos fue muy bien, nos terminaron amando, pero sí han sido unos 2 o 3 días de golpearnos cabezas. Buenísimo. JJ, tú. A ver, para mí creo que lo más difícil en esos días fue el timing, coincidir con qué hacemos, qué proponemos, y de repente tenías una solución y el escenario cambiaba en un momento dado y otra vez había que empezar, ¿no? Si algo generó la pandemia, fue una explosión en el mundo de la comunicación. Empezamos a vivir un digital acceleration wave, era un posgrado instantáneo del mundo digital, había que aprender porque si no te ibas a morir de todo, menos de digitalitis. Y había que aprender y tuvimos que aprender, ¿no? Entonces, cuando nos dimos cuenta, cuando empezamos a agarrar bien ese timing, pasaban cosas, de repente la ola de enfermos aquí había cadena nacional todos los días en la noche y te decía, tantos enfermos, tantos muertos, tantos enfermos, bien animados estábamos, ¿no? Pero entonces el cliente teníamos una idea así lindísima para animarte, para que bailaras un poco, no, pero ¿qué van a pensar de nosotros? No, pero que no sé qué. Pero los clientes que se adecuaron a esta aceleración, a este momento, creo que son los que van punteando ahorita. Creo que la rompieron, se atrevieron, se tuvieron que, como la palabra que usaron, se tuvieron que reinventar, nos tuvimos que reinventar junto con ellos. Empezó a mandar ofertas, combos, paquetes, empezamos a hacer el supermercado por WhatsApp, empezamos a pedirle las medicinas por WhatsApp, o sea, quienes lo aceptaron, hubo muchos tontos, hubo mucha gente con pocas neuronas que dijeron, vamos a esperar un poco a que pase. No les quiero contar en qué situación se encuentran en este momento, ¿no? Se esperaron tanto que cuando reaccionaron de estar en esta posición, ahora estaban hasta abajo. Se les habían comido el mandado. O sea, la gente, si algo ha demostrado
clientes humanos, las agencias, hay creatividad, hay ingenio, o sea, había que hacerlo porque si no nos iba a pasar lo que a los dinosaurios. Entonces, esa parte, ese timing fue para mí, lo más complicado. Hacer que la gente reaccionara, los clientes, hacer que hicieran las cosas, animarse a empezar a dar el primer paso para encontrar la salida a este oscuro túnel. Eso fue para mí lo más difícil. Gracias, JJ. Hay algo bien interesante y bien clave. El que llegó tarde a la carrera, yo creo que todavía está amarrándose los tenis. Interesante. Se lo llevó la chupancla. Es cierto, se lo llevó. Bueno, entrando en otra de las preguntas clave y generales, y yo creo que pues por nivel de los cargos que están acá ustedes y también el liderazgo que representan dentro de las empresas y dentro de la industria, ¿verdad?, en la que estamos, sí me gustaría consultarles. ¿Cómo han sentido esta evolución? Y ya tal vez demarcándonos un poco del tema de pandemia, porque yo creo que esto viene pasando un poco antes. ¿Cómo han sentido la evolución? ¿O si comparten conmigo, no comparten conmigo? Bueno, la verdad no es percepción personal, es tal vez pues la guía que quiero llevarles. Tradicional, antes tradicional, simplemente se acomodaba digital. Tradicional mandaba, o llamémosle offline, le mandaba a online. Pero hoy digital está marcando tal vez ese punto de pauta. Lo está haciendo en nuestros mercados, lo debería de seguir haciendo, está correcto. Te pregunto, Grisel, tu punto de opinión. Bueno, yo lo que creo ahí, y lo resumo así, es, creo que con o sin cuarentena nos estábamos demorando, y lo digo a nivel agencias, por lo menos LATAM, o sea, nos estábamos demorando en abrirle las puertas 100% al tema digital, pues las marcas en realidad, y todavía está pasando que hay marcas que todavía le dudan del tema digital a la hora de sobre todo cuando tú dices, bueno, ¿y qué nos espera este 2021, incluso a futuro? Cuando hoy por hoy, por ejemplo, la misma cuarentena ha hecho que la gente obligatoriamente haya tenido que cambiar un poco su chip, a transar a través de WhatsApp, empezar a usar e-commerce, no más el crecimiento que tuvo el tema de WhatsApp en Bolivia para el tema de business. Pues fue impresionante, pues porque incluso el tema físico, el dinero empieza a dejarse de usar, pues no al 100%, pero pues la gente por temor prefería hacer transacciones a través de estos canales en Colombia, en Bolivia, pues ni se diga acá en Estados Unidos. Pero el punto es que sí nos estábamos demorando, ¿sí? O sea, creo que, o sea, una gran enseñanza de esto es decirle a las marcas que no le tengan miedo al tema digital y que confíen en sus agencias cuando de digital se trata, ¿no? Que les den esa oportunidad de usar digital y ojo ahí, porque también a nosotros, por ejemplo, en nuestro caso llegaban muchas marcas medianas y pequeñas en la época de la cuarentena, porque necesitamos digital y es hacer contenido en redes sociales, y resulta que digital es mucho más allá de eso, ¿no? Eso es como el otro aprendizaje, o sea, ver digital como Facebook, Instagram, Twitter y YouTube es la base de la pirámide, pero digital va mucho más para arriba, lo que decía Yello ahora, o sea, es un tema de hablar de e-commerce, pero también hoy es hablar un tema de ultra segmentaciones, cuando tenemos sobre cuarentena, la pandemia que generó un usuario cada vez más crítico. Entonces es un usuario que cada vez está decidiendo qué quiere ver, cuándo ver, dónde verlo, y al mismo tiempo un usuario que está exigiendo un tema de privacidad digitalmente hablando. Entonces vean que a la final lo que nos espera ahorita como marcas es cómo le llego yo a ese usuario, a ese dónde, cuándo y con ese qué, pero cómo le llego sin ser invasivo. Entonces, creo que la pandemia nos demostró que nos estábamos demorando un poquitico a nivel de marcas, pero siento que también, como decía JJ, las que se montaron en ese tren, pues son las que hoy por hoy pueden decir y hacer cosas a su modo. Las que no, pues están apenas amarrándose los zapatos, como decían ustedes. Entonces creo que ese es el punto. Y le doy la palabra ahora a Yeyo. Totalmente, gracias, Cris. Yeyo.
¿Qué sientes? ¿Digital a tradicional, tradicional a digital? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo has visto? A ver, siento, y tal vez esto va a ir en contra de las reglas de un director creativo digital, pero que vivimos en una época post-digital. Lo digital ya ha pasado de moda, ya es lo normal. Tenemos que pensar en un marketing integral y sobre todo entender que el marketing 4.0 y 5.0 te dice, ya no existe tradicional y digital, ya incluso lo digital se ha vuelto tradicional, ¿no? O sea, es decir, no estar en redes, no estar en e-commerce, no estar en web, es como que ya estás outdated, ¿no? Entonces, para mí, creo que ya no podemos dividir digital y tradicional. Si el digital es importante, obviamente, pero también si no tienes un buen producto, que es lo tradicional, o tele, radio, si bien sí está desapareciendo, dicen muchos, o sea, todavía tenemos generación X, generación Z, Y comprando. Tal vez de aquí a unos 30 años podamos decir, ya no hay tradicional, digamos, pero para mí es integral totalmente. Ya no estamos divididos porque vivimos en una época post-digital. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Pues súper, súper bien. JJ, ¿qué piensas tú? A mí me encanta lo que está pasando en este momento. A mí me encanta la aceleración con la que la sociedad se está transformando. Antes, hace mucho en la prehistoria, imagínense, en los 70s, yo le escribía a mi abuela y la carta tardaba un mes en recibir respuesta. O sea, viajaba un mes para que ella se enterara que estaba bien, ¿sí? Ahora con FaceTime tenemos todo, ¿no? Creo que lo digital, la pandemia detona lo digital y lo digital cambió absolutamente todo. Antes las novelas terminaban en una escena tan, y al otro día había que ver de nuevo el siguiente capítulo. Ahora, si uno quiere, en Netflix te puedes echar los 85 capítulos y como si nada. Hay gente que se amanece viendo series y tranquilísimos. Es una nueva realidad la que estamos viendo. Lo digital cambió absolutamente todo y no lo habíamos visto. De repente decías, qué mal creado es mi hijo que solo pasa viendo YouTube. Y de repente te das cuenta que tienes un televisor en tu casa de 400 pulgadas que nadie enciende. Porque tú, tu señora, tu hijo, tus nietos, tus sobrinos, tus ahijados, cada quien trae su aparato, ¿no? Hay pausas, vas a comer y le dices, ok, no vamos a usar el celular media hora, vamos a platicar, ¿no? Y ok, se la pasa uno agradable. Entonces, creo que ya no hay mundo digital y mundo tradicional, ya no existe esa barrera, ya no existe esa frontera. Estamos viviendo esta nueva cuarta ola, o no sé, me gusta llamarlo cuarta ola, que lo ha cambiado todo, absolutamente todo. Ya no tengo, si quiero ver un departamento, lo conozco por el celular. Si quiero ver esto, lo veo en la compu, si lo veo en la tablet. O sea, es lo natural. Si uno ves en los aeropuertos, ves a todos los bebés con un aparato en la mano. Ya no es, dices, ay, qué mamá tan huevona. Lo que pasa es que no quiere estar con el niño. No, es otro mundo, cambió. Y ya no existe, para mí, no existe lo tradicional ni lo digital. O sea, cuando empezó a hablarse de digital, aquí en la agencia había una salita, le pusimos una vitrina, la pecera le decíamos, la huepa, se llamaba eso, la huepa. Y estaban ahí 4 monitos haciendo cosas digitales. Ahora lo digital casi ya es la mitad de la agencia. O sea, de 90 personas, 40 y pico ya son digitales 100%, en todos los campos, y para allá vamos todos, aunque no quieras. Entonces, ya no es de, ay, pero yo no sé usar esto, pero sí sabes hacer creatividad, sí sabes hacer contenido, sí sabes hacer un montón de cosas que son lo que llena ese nuevo mundo.
Correcto, totalmente. Sabes hacer todo y está todo ahí lo que hay en este mundo. La verdad es que el tiempo y los compromisos apremian acá de cada uno. Sabemos que obviamente pues estamos en un viernes que ya va como de bajada, ¿verdad? Ya a nivel de agencia, a nivel de empresa o como estemos. Voy a hacer unas consultas rápidas. La verdad es que el objetivo es, pues vamos a tener nuestros micrófonos abiertos los tres. El objetivo es saber quién contesta más rápido, pues siempre haciéndolo así. Cerrar, agradecerles por el tiempo y sí me gustaría hacer estas preguntas cortas y rápidas. Y comienzo, bueno, en el orden que hemos estado. ¿Marca favorita, Cris? Coca-Cola. Yeyo. La seña. JJ. Salvavidas. Camba. Por cierto, Yeyo también llevan allá, ¿verdad, Yeyo? Cervecería. Sí, sí, sí. Justo ahora el nuevo rol que tengo es director creativo de la cervecería más grande de aquí de Bolivia. Buenísimo, buenísimo. ¿Campaña favorita, Cris? Bueno, una que hicimos para Tigo, se llama... No, dame espacio porque no me acuerdo el nombre ahorita, pero la hicimos para Tigo el año Yeyo, pasado. ¿campaña favorita? Tengo demasiadas, no podría responder. Respondes como director que le preguntan cuál es tu empleado favorita. No, la verdad es que todos, el mejor equipo y tal. Respondes como director técnico, Yeyo. Paso a JJ. Yo voy a hablar de la campaña que no es nuestra, es de Noma Bar de Nueva York, de Macán, Nueva York, la de Musimex, la de Boring. Se me hace genial, 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 genial. Genial. Buenísima. Aparte de Colombia, país que te encanta, Crisel. Australia. País que te gustaría Bolivia. conocer. País que te gustaría conocer. A mí, Islandia. Sí. Ok. Yeyo. México, amé México con mi ser entero. Yes. Buenísimo, 20 puntos por JJ. Te invita cuando vengas a Honduras. Buenísimo. ¿País que te gustaría conocer, Yeyo? Tailandia. Tailandia, excelente. JJ, país favorito, aparte de tus varias tierras natales, la verdad. Me encanta la Argentina. Buenísimo. ¿País que te gustaría conocer? China. Andamos por los lados de Asia. Cierro con esta. ¿Libro favorito, Crisel? Es uno de Andrés Oppenheimer, lo leí hace varios años, que habla mucho de emprendimiento, no recuerdo ahorita el nombre, pero es de Andrés Oppenheimer. Buenísimo. Yeyo, libro favorito. La Biblia. Excelente. JJ. El coronel no tiene quien le escriba. El Gabo. Excelente. Excelente libro. Buenísimo. La verdad es que agradecerles. Sé que tienen compromisos, sé que tenemos pues también por acá aquí ya el Digital Adweek Costa Rica finaliza con un taller. Agradecerles por el tiempo, grandes profesionales, grandes en contarnos sus historias. Muchas gracias por contarnos cómo lo vieron desde la perspectiva de ustedes, qué tenemos que hacer, cómo tenemos que seguir. Y bueno, la verdad es que desearles el mayor de los éxitos, continuar así. La verdad es que ustedes también llevan una bandera y es una bandera de educación a nivel de la TAM con los equipos que mantienen. Yo eso siempre lo he dicho. Creo que tenemos que seguir enseñando porque si nos morimos con el conocimiento, pues seguimos muriendo sin nada. Al final, si no lo traspasamos y sobre todo liderando nuestros equipos. Te agradezco, Crisel, te agradezco, Yeyo, te agradezco, JJ. Un placerazo que nos hayan acompañado y que este cierre haya sido así, con grandes creativos de la TAM, o sea, con toda esa, llamémosle esa carrera que han tenido ustedes y con todas esas marcas que hoy lideran Bolivia, Colombia, Honduras. Muchas gracias y que tengan un feliz día. Mil gracias a todos. Chao, amigos. Nos vemos. Cuídense. Saludos. Gracias. Saludos. Un abrazo. Gracias. Un abrazo. Gracias. Son unos cracks. Chao. Ajá.